¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista, donde revisamos los temas más importantes, los temas de actualidad que son analizados por nuestros parlamentarios acá en la Cámara de Diputados. Hoy nos vamos a quedar con la conformación, con la votación por unanimidad de la sala de la Cámara para aprobar esta comisión investigadora que analiza el crédito con aval del Estado. Vamos a revisar previamente una nota introductoria y ya estamos con todo el desarrollo de esta conversación. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la comisión investigadora por el crédito con aval del Estado CAE. De acuerdo a los planteamientos, la situación se relaciona directamente con las cláusulas que terminaron con muchos estudiantes endeudados que están en DICOM, que se les retienen los impuestos y que se encuentran en condiciones de agobio, incluso mayores que cuando se contrae una deuda comercial. En ese sentido, tanto los partidos de gobierno como los de oposición se sumaron a la iniciativa de crear la comisión investigadora que, entre otras funciones, recabará antecedentes al respecto y, aunque aún no está constituida, ya se baraja una lista de invitados que serán convocados a declarar, entre ellos el expresidente Ricardo Lagos y el exministro de Educación, Sergio Vittar. Revisábamos ahí entonces la nota que preparó el periodista Patricio Varela con la aprobación finalmente de esta comisión investigadora. Para conversar acerca de este tema establecemos el diálogo con el diputado Gonzalo Vinter del Movimiento Autonomista, Frente Amplio acá en la Cámara de Diputados. Diputado, bueno, se aprueba finalmente esta comisión. Primero que todo le agradecemos el estar junto a nosotros aquí en Puntos de Vista. Yo le agradezco la invitación. Conversemos derechamente de lo que significa la aprobación de esta comisión y cuáles son los objetivos que se persiguen. A ver, algo que hay que tener en cuenta es que esta comisión está impulsada por dos diputados del Frente Amplio, por Camila Rojas y por mí. Lleva firmas de casi todo el espectro político y finalmente se aprueba por unanimidad. Ya no hubo necesario votar. Estuvieron todos de acuerdo. Que eso es algo bien interesante porque del Partido Socialista salieron críticas, de la derecha también salieron críticas, etcétera. Y aquí, finalmente, a la hora de los que hubo, eran tan pesados los argumentos que finalmente nadie pudo sostener estar en contra. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Muy sencillo. En 75 días más, el gobierno del presidente Piñera, a través del ministro Varela, todos lo conocemos, el hombre de los condones, va a presentar un nuevo proyecto de crédito. ¿Ya? La gratuidad llega al 60% y durante el tránsito de la gratuidad hasta el 100%, que es el que yo sueño, algunos dicen 90, otros dicen 80, va a haber créditos para la diferencia. ¿Ya? Hoy día existen muchos créditos, dos muy grandes, ¿cierto?, que son el Fondo Solidario y el crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado, que es el que puede acceder todo el mundo, es un desastre de política pública, pero de las peores políticas públicas que han habido en la historia de este país. El resultado ha sido un endeudamiento brutal. Recordemos que el crédito con aval del Estado lo contraen los estudiantes con los bancos a tasas del 6% de interés, hoy en día al 2%, ¿cierto? Hoy en día además hay una contingencia al ingreso, es decir, tu cuota no puede ser más del 10% de tu sueldo, pero del año 2005 al año 2013 fue al 5.8, 6% de tasa de interés, etcétera. Fue un desastre, tanto que el Banco Mundial terminó haciendo un informe diciendo que toda la plata que el Estado había gastado, solo el Estado, porque la mayor cantidad de la plata la habían gastado los estudiantes, o sea, sus familias, pero solo lo que el Estado había gastado en pagarle al banco por las deudas que los estudiantes no eran capaces de afrontar, era más plata que la que se hubiese gastado si es que hubiera hecho la educación gratuita todo ese tiempo. ¿Ya? Es decir, una política pública desastrosa que significó endeudamiento para los estudiantes y un desastre del Estado. ¿Pero por qué la comisión? Porque yo en 75 días más me voy a ver en la misma situación que se vieron mis antecesores 15 años atrás, cuando aprobaron la ley 20.027, que aprueba el crédito anual del Estado, y vamos a tener que hacer un nuevo crédito. Yo no quiero equivocarme como se equivocaron ellos. Entonces, si voy a hacer un nuevo crédito, necesito tener toda la información. Y para allá iba justamente la consulta, porque claro, algunos de los reparos decían, ¿para qué hacer una comisión investigadora con un tema que ya está prácticamente cerrado y que va a ser reemplazado por un nuevo reglamento, por una nueva ley? Efectivamente. Craso error. Porque el proyecto de ley del gobierno no lo conocemos, pero sabemos que viene sin condonación de deuda. ¿Ya? Y el proyecto de la presidenta Bachelet tenía una condonación de la deuda, pero que era con gatillantes del Producto Interno Bruto, lo que significaba que podíamos terminar condonando la deuda al año 2084 más o menos, que puede ser un buen año, pero digamos, al menos para mí y para usted va a ser un año difícil porque vamos a estar con serios problemas de salud a esas alturas, ¿no? Y sabemos que el proyecto del gobierno actualmente viene sin condonación de deuda. Pero el craso error que yo acuso es que no es verdad que tengamos la información. Sabemos que fue malo, pero lo que no tenemos es el estado de la deuda. Por lo tanto, si vamos a tomar la decisión de hacer un proyecto de ley
que no incluya la condonación de la deuda, yo necesito que por lo menos gobierno, diputados de derecha, diputados de izquierda, diputados de centro, estemos de acuerdo a cuál es el estado de la deuda, con qué bancos, con qué créditos, qué instrumentos, a qué tasa de interés, cuántos estudiantes, de qué regiones, de qué edades, en qué trabajan los estudiantes que están endeudados. Entonces, esa cuestión, yo sé para dónde va la siguiente pregunta. A ver, si queremos molestar al Lago y llamar a Vitar y todo. Esa era la subsiguiente. La siguiente era si era posible llegar a ese entendimiento o a esas conclusiones, considerando que, claro, una cosa es que finalmente se haya aprobado la comisión por unanimidad, pero otra es que las conclusiones digan lo mismo. Generalmente hay informes diferentes respecto de quiénes son los responsables políticos, y ahí dejo planteado la que viene. Cuando uno le enseñan a hacer una demanda en la escuela de Derecho, dice que está una parte que dice los hechos y el derecho. Yo sé que en las conclusiones no vamos a estar de acuerdo, porque para la UDI, por ejemplo, que los estudiantes se endeuden para estudiar y que los bancos ganen plata con la educación, les parece pero de lo mejor, o sea, un sueño, ¿ya? Para nosotros eso es aberrante. Mi punto es que, más que si eso está bien o está mal, yo quiero saber la magnitud de la deuda y las características de la deuda. Entonces, cuando en la subsiguiente usted me pregunte si lo que yo quiero es llamar a Ricardo Lagos, la verdad es que bien poco me importa lo que diga Ricardo Lagos, ¿ya? Me importa más que venga el encargado de Crédito Nacional del Estado de Scotiabank, o que venga el encargado del Banco de Chile y que me diga, mira, yo tengo a 500.000 jóvenes chilenos en el bolsillo, que cuando ellos vayan a buscar trabajo, yo sé que un 10% de su sueldo es para mí. Y cuando digo un 10% de su sueldo, incluyendo la tasa de interés que les clavé al 6% y que los tengo hace 10 años, cobrando impuestos, no el Estado, el Banco de Chile, por trabajar. Quiero saber cuántos jóvenes en Chile hoy día no pueden contratar un celular porque están endeudados con el CAE. ¿Cuántos no pueden postular a subsidios habitacionales porque están endeudados con el CAE y duermen en el sofá de la tía, siendo que son profesionales? Quiero saber a cuántos jóvenes, por darles acceso a la universidad, les terminamos cagando la vida. Eso quiero saber. Si el señor Lago y el señor Vitar tenían tratos con la banca, me importa muchísimo menos. Más bien, bastante poco. Diputado, lo invito a revisar las declaraciones del diputado Jaime Belolio, también tras la aprobación justamente de esta comisión investigadora. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta no es una comisión anti-Lagos ni anti-nadie. Lo que pretende hacer esta comisión es recabar información después de 13 años ya de empezar a andar el crédito con aval del Estado. Han cambiado las condiciones, por ejemplo, de los créditos. Originalmente tenían cláusulas que hoy día se consideran abusivas. Nosotros queremos saber si esas cláusulas siguen vigentes o no. Queremos saber quiénes han sido los más beneficiados y los más perjudicados, precisamente para poder sacar información de acá, que esta sirva en el debate del nuevo proyecto que va a terminar con el actual CAE y lo va a reemplazar por otro. Porque a diferencia de lo que ocurrió la vez pasada, en el gobierno anterior, que hablaron de esto, pero que se demoraron 1.254 días en presentar un proyecto, nosotros no lo vamos a hacer así. En este gobierno se va a acabar el CAE y se va a reemplazar por uno que no signifique una mochila de deuda impagable. Entonces, hacer esta revisión, esta investigación en nuestro rol me parece que es perfectamente atendible. Invitar obviamente a todos quienes fueron parte de la política, no con la lógica de enjuiciarlo, así como que lo fuéramos a poner en el paredón, sino que es para tener la información que nos sirva para luego hacer una buena ley que reemplace al CAE. A ver, también lo dice el diputado Belolio, señala que no es el objetivo apuntar directamente contra Ricardo Lagos o contra Sergio Vitar, pero una comisión investigadora, su objetivo, su finalidad es establecer responsabilidades políticas y administrativas, recaerlas en determinadas personas. ¿Quiénes serían esas personas finalmente? No, porque yo no, o sea, para mí no es lo central. Para mí es tener los antecedentes para poder legislar correctamente. Yo en esta ocasión, y por primera y última vez, estoy de acuerdo con lo planteado por el diputado Belolio, con respecto a que esto no se trata de hacer una comisión anti-Lagos. Ahora bien, ese informe que salga de esta comisión va a ser público, ¿ya? Y lo pueden encontrar en cámara.cl cualquier ciudadano chileno, y cada ciudadano tiene su opinión política. Y cuando lea que hubo una política pública que benefició a la banca y que hizo que el Estado se desangrara en manos de la banca y que los estudiantes se desangraran en manos de la banca, porque ojo, los bancos cobran más que los profesores, cuestan más que los plumones y más que los pizarrones. Entonces terminamos pagando más el interés de los bancos que la educación. Cuando eso pase, serán los chilenos los que puedan sacar sus conclusiones políticas, pero la comisión estrictamente no se trata de eso. Lo último, 60 días o el tiempo que se han fijado, sí. ¿Va a alcanzar? Porque, se lo pregunto porque cuando los invitados no son funcionarios públicos, muchos pueden negarse a asistir a la convocatoria de la comisión. ¿Se va a poder avanzar cuando se quiere hablar con gente de los bancos, con gente del mundo privado? ¿Le digo la verdad? No lo sé, porque no lo hemos hecho antes. Digamos, es un ensayo. Yo creo que existen condiciones, porque finalmente esto depende de la capacidad, o sea,
de la sinceridad con que los bancos nos respondan las preguntas. Si los bancos deciden acogerse a ciertas cláusulas jurídicas, etcétera, que les permiten mantener secreto, va a ser muy difícil recabar la información. Pero si los bancos acceden a entregarnos la información sin nombre, porque esto no significa violar el secreto bancario, porque no nos tienen que decir los nombres de los estudiantes, pero si acceden a entregarnos la lista, cuántos bancos, a qué créditos, cuántas recompras con el Estado, etcétera, que las cuestiones que son, los negocios que son con el Estado deberían ser públicos. Si ellos entregan la información, hay un trabajo muy difícil, por decirlo en términos muy vulgares, de meterlo al Excel, ¿ya? Pero de recabar la información yo creo que no es tan difícil. Diputado Gonzalo Vinter, le agradecemos el haber conversado con nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Seguimos nosotros revisando reacciones y ya estamos con la segunda parte de este programa. Bueno, yo creo que queda bastante claro que aquí hay una decisión unánime de toda la Cámara que es importante en los tiempos que corren y que el sentido fundamental de esta comisión es dar soluciones, ¿cierto? Una vez dicho y reiterado eso, yo creo que no hay por qué tener temor en afirmar que aquellas personas que tienen evidente responsabilidad política en los momentos en que se produjo lo que se investiga, deben ser citadas, deben concurrir, deben ser invitadas a esta comisión y debe investigarse cuál fue su participación en los hechos, ¿ya? Es decir, no solamente se investigará cuál ha sido el rol de la banca, ¿cierto? Y aquellos elementos que no han salido, sino que a mí me parece que efectivamente personas como Ricardo Lagos, como el ministro Vitale en su momento, deben concurrir a esta comisión y habrá que ver, aunque es una comisión que no tiene una facultad resolutiva respecto a esas responsabilidades, pero creo que no hay que temer a decir que efectivamente todas las personas que formaron parte y que tuvieron responsabilidad política tendrán que concurrir y ser investigadas su participación. Hasta ahí entonces teníamos el testimonio de la diputada Pamela Giles, quien se refería a esta conformación de esta comisión investigadora. Para seguir analizando el tema, dialogamos con el diputado Hugo Rey, integrante de la Comisión de Educación. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Diputado, bueno, se aprueba esta comisión investigadora de manera unánime. Sin embargo, hay distintos matices respecto de los objetivos, qué es lo que se persigue. En su caso personal, ¿cuál es, digamos, el objetivo que debe tener una comisión de estas características? No, primero es tratar de desentrañar todas las irregularidades que pudieron haberse cometido durante todos estos años, durante todo este tiempo, desde el inicio justamente de instalación del CAE, que ha afectado y también que ha beneficiado a miles de estudiantes. Nosotros queremos en concreto saber al detalle todo lo que ha pasado, porque además esto nos va a permitir a nosotros como gobierno poder mejorar la propuesta que hoy día se está haciendo por parte del gobierno y obviamente que los errores que se han cometido no vuelvan a pasar nunca más. En ese sentido, ¿usted comparte el criterio de que las resoluciones, los resultados de esta comisión puedan llegar a servir para el nuevo proyecto de ley que elabora el gobierno? Porque hay algunos que dicen que, como son situaciones que van por cauces paralelos y uno habla de un CAE que va a dejar de existir, no debiera ser necesariamente vinculante al nuevo proyecto. ¿Cuál es su impresión al respecto? Yo creo que todos estos procesos pueden tener beneficios mutuos, es decir, acá creo perfectamente que esto se puede hacer en forma paralela y los temas que nosotros podamos ir viendo que son irregulares, que a lo mejor ni siquiera se han visto, se han desempolvado, puedan ser una herramienta justamente para que al ministro de Educación, al subsecretario, le vayamos planteando estas inquietudes y corroborando si algo de esto continúa en la nueva iniciativa o si estos vicios, estas situaciones que pudieran afectar o que afectaron a muchos estudiantes realmente, en definitiva, puedan seguir ocurriendo o no. Yo creo que eso nos va a dar la tranquilidad para que las malas prácticas que pudieron haberse cometido anteriormente no se vuelvan a producir con el nuevo proyecto de gobierno. Ahora, diputado, una comisión investigadora generalmente lo que busca son establecer responsabilidades políticas y administrativas, vale decir, persigue nombres. Se ha dado el nombre del expresidente Lagos, del exministro Vitale, entre otros. ¿Es a su juicio a ellos a quienes hay que apuntar o el abanico es más amplio? Yo creo que tenemos que ser responsables como parlamentarios. En el caso de nosotros, de Renovación Nacional, nosotros no queremos perseguir nombres. Lo que nosotros queremos hacer es primero ver las irregularidades que pudieran existir, los temas que pudieran seguir desarrollándose como malas prácticas, y luego de eso tratar de dar una solución a esos problemas, porque si identificamos las problemáticas, no le damos solución, no sacamos nada con haber hecho una comisión, y si llegaran a existir responsabilidades políticas, obviamente
decirlo con nombre y apellido. Yo creo que corresponde y en ese caso sería de esa manera. Pero primero, yo creo que más que perseguir personas, nosotros tenemos que buscar cuáles son los errores que se cometieron, porque si no vamos a tratar de darle a una o dos personas en específico. Yo creo que ese no es el sentido de la comisión, sino que el sentido de la comisión de buscar las irregularidades que se pueden haber cometido durante mucho tiempo, no solamente en el inicio del CAE. ¿Y qué pasa, diputado, con la banca, que es a la que se ha adjudicado también mucha responsabilidad por las características de estos créditos, las altas tasas de interés que, si bien es cierto, pueden ser consideradas abusivas, son legales? ¿O están permitidas actualmente por la ley? ¿Cómo se trabaja aquello, por ejemplo, en una comisión investigadora? Bueno, la ley se modifica con otra ley y esta puede ser una propuesta del Parlamento o puede ser una iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, creo que casi a la banca se le dio la posibilidad de poder desarrollar un negocio de esto. No le echemos la culpa a la banca, la culpa es de quienes desarrollaron el CAE y obviamente si lo hicieron de esa manera a mí me parece pésimo, pero en definitiva no le echemos la culpa a la banca si se le abrieron las puertas de que pudiera en algunos casos cometer abuso. Yo creo que la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es del Estado, somos nosotros los que tenemos que fijar las reglas y no tenemos que culpar a otros por las malas leyes que nosotros mismos podemos desarrollar. Y en ese sentido, la nueva ley, ya hablamos más allá de la comisión investigadora, la ley que viene, esta que tiene que presentar el Ejecutivo en 75 días más, ¿debiera venir justamente regulado el tema, por ejemplo, de las tasas de interés? Una tasa bastante menor a la que hoy se aplica. Bueno, de hecho que esta sea del 2% nos parece muy bueno. De hecho, el presidente Piñera había hecho una propuesta en su primer gobierno que lamentablemente no tuvo acogida. Y hoy vuelve, obviamente, en su nuevo gobierno, en su segundo mandato, a dar solución a este tema. Entonces, yo creo que eso es sumamente relevante y apunta a la preocupación que tenemos como Chile Vamos de darle un corte a esto. Se saca de la banca el crédito, finalmente hay una tasa de interés del 2%, los estudiantes que paguen no van a pagar más del 10%, lo que me parece también sumamente positivo. Aquellos que no estén trabajando no van a pagar, aquellos que ganen sueldos bajos tampoco lo van a hacer. En definitiva, si han pagado durante una cantidad de tiempo de 15 años aproximadamente, después dejan de pagar. Nosotros conocemos gente con crédito aval del Estado que ya 20 años pagando y más, y todavía sigue pagando. A esas personas, obviamente, lo que nosotros hemos pedido también, y lo propuse al secretario y al ministro, es que se trate de hacer un símil respecto también de las otras deudas, de los otros créditos que tienen muchos estudiantes del país, que a lo mejor no son tantos como los del CAE, pero que también requieren un apoyo del Estado y necesitan también el mismo beneficio que se le entrega a la gente que está afectada por el CAE. Lo último, diputado, toda esta discusión, tanto el trabajo de la comisión investigadora que viene como el futuro proyecto de ley, respecto del cual usted ya anticipó los ejes principales que va a presentar acá el Ejecutivo en el Parlamento, se dan en el marco de el inicio de jornadas de movilización por parte de los estudiantes, por parte de la CONFECH. Este clima no podría atentar contra la labor que debe desarrollar acá la Cámara de Diputados respecto a lo que hablábamos recientemente. Yo creo que muchas de las movilizaciones tiene que ver con la validación de algunos líderes con respecto a algunos sectores más bien políticos dentro del estudiantado y obviamente que eso uno ya lo sabe, ya lo tiene claro. Hoy día lo que ha hecho el presidente da muestra clara de los ejes principales. Señaló, se había dicho que él no iba a estar a favor de la gratuidad, que esta no se iba a continuar, ya le ha dicho continúa y a medida de los recursos que tenga el país vamos a aumentarla. Y además aumentó al 70% de las familias de los menores ingresos la gratuidad de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Es decir, el presidente está avalando, está potenciando la gratuidad, sacó de la banca del CAE, es decir, ha dado muestras claras de que quiere avanzar en lo que el país quiere. Por lo tanto, yo creo que hay muchos temas que hoy día se están tocando por parte del estudiantado que no dicen relación o no están en relación con la realidad. Yo lamento esto porque yo creo que en este sentido deberíamos sentarnos todos en la mesa a poder trabajar y a poder avanzar. Y la invitación es a los dirigentes estudiantiles que se acerquen a la comisión si quieren tener un poquito más de profundidad respecto a estos temas y debatir
también y invitarlos al Congreso a participar de las leyes, porque creo que también es positivo que ellos den su opinión. Pero creo que las manifestaciones de este tipo no ayudan en nada, estas marchas no ayudan mucho, sobre todo con las señales claras y contundentes en cuanto a gratuidad de la salida a la banca del crédito que ha dado el presidente de la República. Diputado Hugo Rey, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias, Guillermo. Hasta ahí entonces el diálogo, la conversación para analizar un tema tan importante como la conformación de esta comisión investigadora que busca analizar las responsabilidades políticas y administrativas en el todavía vigente crédito con aval del Estado, el CAE. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.